Pregunta 15 del libro. Vamos a estudiar la curvatura y los puntos de flexión de una función derivable dentro de las aplicaciones de la segunda derivada. Ya estuvimos explicando ayer qué era la concavidad y qué era la convexidad. Tenemos que tenerlo claro, aunque el libro hace un poco de trampas y nos habla de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, realmente tenemos que decir que si lo que el libro llama cóncava hacia arriba es una función convexa, sería la del tipo, ¿vale? De ese tipo, sería una función convexa. Recordad lo que miramos desde abajo. Y una función cóncava, pues serán de este tipo. ¿De acuerdo? Eso se puede estudiar con la posición relativa de la curva y sus tangentes en los distintos puntos de su dominio. Y nos va a dar la curvatura de la función en un punto. Realmente el estudio de la curvatura, repito, se refiere a la concavidad y la convexidad de la función. Y para estudiarla, pues utilizaremos el signo de la segunda derivada. Por eso está dentro de las aplicaciones de la segunda derivada. ¿Qué ocurre en un intervalo de concavidad? Porque la función puede ser cóncava o convexa en todo su dominio o puede ir cambiando en distintas partes de su dominio, en distintos intervalos. Entonces, cuando cambie de cóncava a convexa, tendremos lo que se conoce como un punto de inflexión. Entonces, cuando se da un intervalo de concavidad, como por ejemplo en este punto B, resulta que la recta tangente en ese punto está por encima de la curva. También podemos observar que las pendientes de las rectas de izquierda a derecha tienen cada vez menos inclinación. Es decir, que las pendientes van decreciendo. Esto podremos analizarlo analíticamente calculando la segunda derivada y si es menor que 0, pues pasa pues esto, que las pendientes van decreciendo, con lo cual la función es cóncava. Tal como vimos en la pregunta de los extremos, si la derivada de una función en un punto es igual a 0 y la segunda derivada es menor que 0, tendríamos un máximo relativo, ya que los máximos se dan siempre en intervalos de concavidad. En un intervalo de convexidad ocurre lo contrario. Vemos, por ejemplo, que en este punto C la tangente está por debajo de la curva y las pendientes de las rectas, siempre que sea convexo, cada vez son mayores, siempre yendo de izquierda a derecha. Con lo cual, si la segunda derivada es positiva en un intervalo, la función es convexa en ese intervalo. Y como ya vimos también en el tema de la pregunta de los extremos, resulta que si la primera derivada en ese punto es igual a 0, indicaría que es un punto singular con posibilidad de ser máximo o mínimo, pues si la segunda derivada en ese punto es mayor que 0, alcanza un mínimo en x igual a, tal como vimos en la pregunta de los extremos. Evidentemente los mínimos se tienen que alcanzar siempre en un intervalo de convexidad. Entonces vemos que la concavidad siempre en todos los puntos del intervalo cóncavo la curva queda por debajo de la tangente y en el intervalo convexo la curva queda siempre por encima de la recta tangente. En la concavidad, yendo de izquierda a derecha, las pendientes van disminuyendo y en la convexidad la pendiente va aumentando. Los máximos relativos se encuentran en intervalos de concavidad y los mínimos relativos se encuentran en intervalos de convexidad. Los puntos de inflexión de una función son los puntos en los que la curva cambia de convexa a cóncava o al contrario. En ellos la tangente corta la curva. Tal como podéis ver aquí, el punto A
es un punto de inflexión, A, F de A, porque pasa de convexa a cóncava. Y vemos que la tangente corta a la curva. En este caso igual, otro punto de inflexión, y en este caso, esta parte también. Entonces, en esas tres gráficas, el punto A es un punto de inflexión de la curva. Resumiendo y viendo cómo vamos a hacer los ejercicios, si tenemos un punto de inflexión en A, f de A, de una función cualquiera, f de x, tenemos que la segunda derivada en el punto A va a ser igual a 0. Al revés no es cierto. Tal como ponen los apuntes, puede ocurrir que la segunda derivada sea 0, pero que no sea un punto de inflexión. Cuando igualemos la segunda derivada a 0 y hallemos los valores donde se anula la segunda derivada, serán los posibles puntos de inflexión. Para buscar los intervalos de concavidad y convexidad, tenemos primero que formar intervalos abiertos con los extremos del dominio Recuerdo, intervalo abierto. Si hay algún valor de discontinuidad, hay que meterlo en la tabla. Aquí irían incluidos los valores de separación de las funciones definidas en ramas. También tendríamos que mirar aquellos valores donde la función no es derivable. Y por último, los ceros o raíces de la segunda derivada. Una vez que ya hemos hallado todos esos puntos, hacemos nuestra tabla de signos para estudiar cómo varía la segunda derivada y tendremos que si la segunda derivada es mayor que 0, pues entonces tenemos que decir que la función es convexa. Y si la segunda derivada es menor que 0, entonces la función es cóncava en ese intervalo. En los valores donde cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, tendremos los puntos de inflexión y tendremos que indicarlo que hay un punto de inflexión, ¿vale?, con sus dos coordenadas, con x y con f de x, ¿vale? Siempre indicar las dos coordenadas del punto. Empezamos con un ejemplo sencillito, una función polinómica. Sería el apartado C del número 75 de la página 249. La función sería esa, x cuarta menos 2x cuadrado más 4. Y lo primero que hacemos es determinar el dominio de la función, que como es polinómica, es muy fácil, sería todo R. Es una función continua y derivable en todo su dominio, con lo cual para hacer los intervalos abiertos lo que vamos a tener que coger solo son las raíces de la segunda derivada, es decir, los valores que anulan la segunda derivada. Para hallar la segunda derivada tenemos que hallar primero la primera. F' de x es 4x cubo menos 4x. Y la segunda derivada es 12x cuadrado menos 4. Igualo a 0 la segunda derivada para hallar sus raíces. Y me queda que x1 es igual a raíz de 3 partido 3 y x2 es menos raíz de 3 partido 3.
Lo que toca ahora es hacer la tabla de signos, parecido cuando hacíamos la monotonía, pero con la segunda derivada, con estos valores que me he dado aquí, que serían menos raíz de 3 partido 3. Aquí tenemos otro que es raíz de 3 partido 3 y el extremo del dominio abierto que es más infinito. Muy sencillo, es el primer ejercicio ejemplo que ponemos. Con lo cual, pues, siempre el procedimiento es igual. X más raíz de 3 partido 3. X menos raíz de 3 partido 3. El coeficiente no afecta, a mí me gusta ponerlo, va a ser que sea negativo y se nos olvide. Y aquí tenemos que, en este caso, la segunda derivada, vamos a ver cómo es, vamos a valorar el signo, cogemos un valor en este intervalo abierto, menos infinito menos raíz de 3, y tenemos que negativo. En este lado es positivo y en este lado es positivo. Aquí podríamos coger, por ejemplo, el 0, por eso es positivo, y un número positivo más raíz de 3 partido 3, que es positivo, también me queda positivo. En este caso, un número negativo muy grande menos raíz de 3 partido 3 me va a quedar negativo. Aquí, por ejemplo, con el 0 me queda negativo y aquí queda positivo. Con lo cual, la segunda derivada es positiva en este intervalo, es negativa en este intervalo y es positiva en este intervalo de aquí. Con lo cual, ya podemos afirmar que la función, la que me dan, el polinomio x cuarta menos 2x cuadrado más 4, es convexa en ese intervalo, cóncava en este intervalo y convexa en ese intervalo. Y podemos afirmar que en menos raíz de 3 partido 3 y en raíz de 3 partido 3 hay dos puntos de inflexión. El resultado decimos que es convexa en menos infinito menos raíz de 3 partido 3 unión raíz de 3 partido 3 más infinita y cóncava en menos raíz de 3 partido 3 más raíz de 3 partido 3 en ese intervalo. Y nos faltaría decir que hay dos puntos de inflexión. Hay un punto de inflexión en menos raíz de 3 partido 3 y la función y la imagen de este valor, que no me voy a parar en calcularlo. Habría que calcularlo en la función original, porque es el valor de la imagen. Y hay otro punto de inflexión en raíz de 3 partido 3 y f y la imagen de raíz de 3 partido 3 en positivo. Si observamos la función en GeoGebra, vemos que los puntos A y B son los puntos que hemos hallado, los puntos de inflexión de la curva, ¿vale? Aquí está calculado con la función punto de inflexión y me da A y me da B. Este sería el menos raíz de 3 partido 3 y este sería el raíz de 3 partido 3 positivo. Y este es el valor de la imagen correspondiente, que es igual al eje Y. Vamos a poner otro ejemplo de una función racional. Se hace más o menos igual. Si es verdad que tenemos que tener en cuenta aparte otro valor que no existe en el dominio. Pero sí voy a hacer el que hicimos el otro día en clase para verla cómo crecía y cómo decrecía. Acordaros que le cambiamos el signo,
me daban esta función y me piden hallar la curvatura y los puntos de inflexión en caso de que los hubiera. Lo primero que hacemos es hallar el dominio. Sabemos que en los valores que anulen el denominador no van a ser parte del dominio, con lo cual en x más 1 y x menos 1 pues me anula el denominador y en esos puntos están fuera del dominio. Con lo cual el dominio de f va a ser igual r menos 1 y más 1. Esos dos valores tengo que tenerlo en cuenta para mi tabla de signos. Siguiente que hacemos es calcular la derivada de esa función. Para lo cual tengo que saber que esto es x cuadrado menos 1 al cuadrado, derivada del primero numerador por el denominador sin derivar, menos x, que sería el numerador sin derivar, por 2x, con lo cual me queda en total menos x cuadrado menos 1 y aquí x cuadrado menos 1 al cuadrado. Ojo que no se puede simplificar, ¿de acuerdo? Tenemos cosas distintas en el numerador y en el denominador. Siguiente paso que hacemos es calcular la segunda derivada. Por eso es importante derivar bien el denominador al cuadrado elevado a la cuarta, y ahora tenemos que derivar el numerador menos 2x por el denominador sin derivar, x cuadrado menos 1 al cuadrado, menos el numerador sin derivar, menos x cuadrado menos 1 por la derivada del denominador, cuidado aquí, que sería 2 por x cuadrado menos 1 y por lo de dentro, 2x. Ahora aquí puedo tachar x cuadrado menos 1 y 1 de ahí. Una vez operado, lo he cortado para que no tengáis que esperar tanto, tenéis que hacerlo vosotros. Igualo a 0 la segunda derivada, con lo cual me queda, porque se me va el denominador, menos 2, perdón, se nos queda que 2x cubo más 6x igual a 0, x que multiplica 2x cuadrado más 6 igual a 0, solución x igual a 0 y 2x cuadrado más 6 igual a 0, que este no tiene solución real. Con lo cual, si tiene algún punto de inflexión, lo tendría en el punto 0, 0, ¿vale? En el caso de que lo hubiera. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que hacer nuestra tabla de signos. Intervalos del dominio, menos infinito, valores que están fuera del dominio, menos 1, 0, que es la raíz de la derivada, el que me ha dado aquí, más 1, otro valor que no pertenece al dominio, y más infinito. Y ahora estudio cada uno de los signos. Para estudiar los signos de la segunda derivada, pues ponemos primero el numerador, o mejor, x, 2x cuadrado más 6, sería el segundo factor, y por último el denominador, que es x cuadrado menos 1 al cubo. Con lo cual me va a dar
un signo de la derivada que me va a decir si es cóncava o convexa en ese intervalo. Una vez hallado en la tabla de signos los valores de la segunda derivada, ¿vale? Si la f' de x es negativa, positiva, negativa, positiva, haciendo la tabla de signos, vemos que aquí va a ser cóncava en el intervalo menos infinito menos 1, en el intervalo 1, 0 es convexa, en el intervalo 0, 1 cóncava y en el intervalo 1 más infinito convexa, ¿vale? La función en esos intervalos va a ser así. Alguien puede pensar que aquí en el menos 1 hay un punto de inflexión. No puede haber un punto de inflexión porque el menos 1 no pertenece al dominio, con lo cual ahí lo que hay es una asíntota, en este caso porque es una función racional. Lo mismo en el más 1, tampoco hay un punto de inflexión. Donde sí hay un punto de inflexión es en el 0, 0, ¿vale? Porque aquí el 0 sí pertenece al dominio, me anula la segunda derivada y pasa de convexa a cóncava. Entonces, al pasar de convexa a cóncava y pertenecer al dominio, pues tenemos que ese punto es un punto de inflexión. Con lo cual tendríamos que ordenar, no voy a ponerlo, no me cabe ya en la pizarra, cuando es cóncava, en qué intervalos, igual que lo pusimos en el ejercicio anterior, y señalaríamos que tiene un punto de inflexión en el punto 0, 0. Es sustituido el valor 0 en la función original, 0 partido menos 1 es 0. Viendo la gráfica de la función, pues parece que no nos hemos equivocado en las operaciones y el único punto de inflexión está ahí en el punto 0, 0. ¿De acuerdo? De menos infinito a 1 a menos 1, pues es correcto, es cóncava. De 1 abierto a 0, convexa. De 0 a 1 es cóncava. Y por último, de 1 más infinito sería convexa. Bueno, espero que os haya quedado claro cómo hallar la curvatura de una función. Tenéis mucho ejercicio para practicar, ejemplos en los apuntes y al final del tema tenéis unos pocos más. Y por favor revisad los apuntes que ha elaborado la señora Elena con la explicación y con ejemplos paso a paso. Hasta mañana.